a soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Muchas bendiciones, mis amigos, mis hermanos. Bienvenidos al segmento Vamos por Más, porque aún hay más. Sí, esa frase es completa. Lo que pasa es que yo me quedo en Vamos por Más solamente, pero tiene 3 puntitos. Aún hay más. Aún hay más. Y eso lo que significa es: no te conformes con lo que has alcanzado hasta ahora, porque siempre Dios tiene algo mejor, siempre Dios tiene algo mayor para ti y los tuyos, y eso ya hay que creerlo. El tema en esta mañana es: el dolor no pudo matar el carácter. El dolor no pudo matar el carácter. ¿De qué trata? Lo único que te puedo adelantar antes de escuchar esta canción es que esta no es tu batalla. El carácter no es gritar, no es ofender, no es levantar la voz. Carácter es tener dominio de las emociones. Adelante, recibe esta alabanza. Cuando dicen que te ven morir en el desierto, solo y sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano, porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás, porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. Siempre habrá de los que olvidan. Quiero comenzar diciéndote que aquellos que miran la estatura de los Goliaths que nos rodean, aquellos que fijan su mirada en la estatura del Goliat que tienes al lado, del Goliat que tienes al frente, siempre estarán en las trincheras del temor. Pero los que miran la grandeza de Jehová serán los que confirmen que el único gigante del universo se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa cuánto mida tu Goliat, no importa cómo se llame tu Goliat, aquí lo que importa es quién camina contigo. Aquí lo que importa es quién está contigo. Aquí lo que importa es quién dijo que te ama como nadie te ha amado. Antes de que Jesús iniciara su ministerio, el Padre lo llamó su Hijo amado. ¿Recuerdan cuando el Padre llamó a Jesús su Hijo amado? Pues su amor no está determinada por nuestra conducta o determinado por nuestra conducta, sino por su paternidad. Así que antes de comenzar, quiero que sepas que Él te ama de la misma manera en que dijo que te amaba desde el principio. Moraima, pero hice esto. Moraima, pero no debí de haber hecho esto. Es que su amor no está determinado por tu conducta. Su amor está determinado por su paternidad. Y eso lo sabemos aquellos que somos padres, que damos oportunidades y oportunidades, y los hijos dicen no voy a hacer, y al otro día se les olvida y lo hacen. Y los hijos te prometen: mamá, esto no va a volver a pasar, y al día siguiente vuelve a ocurrir. Tu amor no disminuye como padre o como madre, porque no está condicionado a la conducta de tu hijo, sino al amor que tú sientes. Así que hoy levántate con ilusiones, vístete de esperanza, sal a la calle con fe y anda con amor. Vive. Vive, Dios está contigo. Atrévete a volar alto. Atrévete a decir: el dolor no va a matar mi carácter. El dolor está ahí, es una realidad, pero también es una realidad que mi carácter domina el dolor. Vuela alto como las águilas, no para que el mundo te vea volando alto, sino para que tú puedas ver cómo se ve el mundo debajo de tus pies. Te lo voy a repetir: vuela alto, no para que el mundo vea cuán alto tú estás, sino para que tú puedas ver cuán pequeño se ve o pequeña se ve esa circunstancia que te rodea. Venía yo pensando esta mañana de 2 mensajes que yo recibí
hace unas semanas donde yo decía, el dolor no puede matar mi carácter. La primera que recibí, el primer escrito, yo recibo muchos escritos que me da la oportunidad de explicarle a la gente, que me da la oportunidad de hablar con la gente, que me da la oportunidad quizás de que me conozcan un poco mejor. Y uno de los escritos que recibí, me llenó de alegría a pesar de que al principio me chocó. Muchachos, yo recibí a mi inbox una chica que me decía, con todo el respeto te digo que tu felicidad a mí me abruma. A mí me abruma escucharte reír tanto. A mí me abruma verte exacta tanto, porque es que no es normal que una persona refleje una felicidad y una alegría como tú. No es normal que una persona siempre se esté riendo. No es normal que una persona vista tan exacto. Entonces yo decía, ¿qué me quiere decir? No entiendo qué me quiere decir con esto, pero el dolor que yo pude haber sentido quizás por esas palabras no iban a matar mi carácter, porque al principio como que dolió. Yo decía que mi felicidad la abruma, que mi sonrisa la abruma. Oye, decir que alguien te abruma son palabras mayores, pero no, yo no puedo permitir que el dolor de lo que alguien me dijo o de lo que alguien pensó mate mi carácter. Carácter significa manejo y dominio de emociones. Así que eso es lo primero que yo quiero sembrar en ti. Domina las emociones ante aquellas cosas que alguien puede pensar. Así que le escribí, le dije, mira, explícame un poquito cómo que mi risa, mi felicidad, tú no me conoces. ¿Cómo que te abruma? Entonces me dice, no, lo que pasa es que cada vez que yo veo que posteas algo, te ves tan bien o te escucho y siempre te estás riendo. Miren, mi gente, yo quiero que ustedes sepan que soy tan humana como todos ustedes. Siempre experimento lo que es una experiencia difícil, siempre experimento lo que es un dolor, lo que es probablemente estar triste. Lo que pasa es que yo no permito que eso domine mi mente. Yo le hablo a mi mente y los pensamientos se callan. A todos nos llegan pensamientos difíciles. A todos nos llegan pensamientos de que me voy a quitar, no voy a seguir con este proyecto, con este sueño. La diferencia está en que yo he aprendido a sonreír en medio del dolor, que yo he aprendido a sonreír en medio de la tristeza, que no tengo por qué salir a la calle como yo me siento. Y no es que esté ocultando, no, es que por encima de lo que yo siento está lo que yo creo. Así que lo primero que yo quiero resaltar es, tienes que hacer que tu mente trabaje para ti. Tienes que hacer que tu mente trabaje para ti. Si tú le permites a la mente que trabaje en tu contra, el fracaso, la caída, el dolor es inminente. Pero si tú haces que tu mente trabaje para ti, sometiéndola a la mente de Cristo, diciendo lo que yo siento no me determina, lo que yo estoy viviendo no me determina lo que yo creo. Así que número 1, haz que esa mente trabaje para ti. Lo otro que recibí, que bueno, que entonces seguimos hablando. Ella me dijo, me encantaría tener tu libro. Terminó comprando mi libro. La fórmula real. Debiste decirle, gracias a Fernán Reyes, mi compañero, y Juan Carlos Matos, me pasó riendo. Fernán, yo te dije que no nos iba a dar el crédito, papá. Es verdad, te lo doy públicamente, Fernán y Juan. Ustedes son clave, de verdad que sí. Ustedes son claves porque me hacen reír. Dentro de un segmento, de un chiste. No, pero también ustedes son testigos de que yo no siempre he llegado riéndome. He llegado con mis momentos de dificultad. Cuando mi hijo se fue, oye, a mí esto me duró más de un mes. Y lloraba en silencio, iba al baño, me secaba las lágrimas o llegaba aquí llorando por muchas cosas que se unieron. Entonces de repente pues salía acá a hablar, no tratando de esconder, no, porque mucha gente se daba cuenta, por más que yo me reía, me decían, tus ojitos dicen otra cosa. Sin embargo, seguía hacia adelante porque el dolor no va a matar mi carácter. El segundo escrito que recibí fue, y esa llamada fue aquí al aire. Esa llamada surgió al aire y luego me escribió al inbox. Ustedes, muchachos, recuerdan la llamada de la señora que escribió diciendo que no me podía escuchar y que cambió la radio porque mi risa y mi forma de ser era igual a su amiga que se quitó la vida. Sí. Eso fue una llamada reciente, ¿la recuerdan? Sí, claro que Ella dice, no es por ti, es que me recuerdas tanto a mi amiga que no puedo superar el dolor que ella se haya quitado la vida.
Su mejor amiga se quitó la vida, ya va más de un mes y todavía ella lo sufre. Nos estamos escribiendo. Precisamente antes de ayer estábamos hablando, yo dándole consuelo y me dice, ya te puedo escuchar. Ya volví a escuchar la emisora, pero ahora cambié mi manera de ver las cosas. Miren esto. Antes no me podía escuchar porque su mejor amiga se parecía a mí. Me dice, físicamente no se parecen, pero es como tú, se ríe como tú, oculta la edad como tú. Me dice que nunca quería decir la edad. Ella dice que son las mismas. Ella siempre se estaba riendo, por lo tanto a ella le sorprendió que ella tomara una decisión como esa. Pues en estos días me escribió y me dijo, quiero que sepas que estoy escuchando la emisora y ahora cambié. Ahora en lugar de provocarme dolor, tu risa, escucharte hablar, decir tantas cosas que me recuerdan a ella, ahora lo hago diciendo, ella me recuerda a mi mejor amiga. Ella estará viva en mí porque, ¿verdad? La ves reflejada en mí. Y de eso se trata, cambiar la manera de ver las cosas y las cosas que tú ves comenzarán a cambiar. No permitas que el dolor destruya tu carácter. Lo otro que tienes que tener presente es que no importa lo que ocurra, todo terminará resurgiendo a favor tuyo. No importa lo que ocurra, todo terminará obrando a favor de ti. Beethoven, mis hijos. Quiero traerles el ejemplo de Beethoven. Hay muchas versiones con relación a la sordera de Beethoven. Beethoven quedó sordo en plena carrera. Se dice que ya a los 6 años había tenido su primera pieza musical exitosa. Era considerado un prodigio. Pero ¿qué pasa? Se dice también que el padre, atropelló a Beethoven. El padre quería que él se pareciera a Mozart. ¿Y saben lo que hacía el papá? Lo levantaba en las madrugadas y lo obligaba a un niño de 6 años. Lo obligaba a practicar y le golpeaba cuando él estaba durmiéndose, que no podía tocar, lo golpeaba, pero el dolor no pudo matar su carácter. Esa es la historia, mi gente, detrás de este hombre tan admirado que todavía a la fecha de hoy se sigue escuchando su música. Entonces cuentan, algunos creen que la sordera llegó porque Beethoven era bien enfermizo, padecía de diferentes enfermedades, pero otros dicen que la sordera llegó de los golpes que papá le daba en los oídos, que de ahí viene su sordera. A los 20 y pico de años comenzó a experimentar cambios, hablaba duro porque no escuchaba bien, comenzó a tener problemas de carácter, intentó quitarse la vida, pasaban por su mente pensamientos negativos, pero un día se paró firme y el dolor no pudo matar su carácter. ¿Sabes qué decía Beethoven, muchachos? Beethoven decía, aunque no escuche la música, si mi mente le escucha es suficiente, si mi corazón escucha la música es suficiente. Wow, cuando tú pierdes la audición, como una persona que traje aquí que toca, recuerdan, un instrumento, el violonchelo. El cello. Él no escucha y ahora está perdiendo la visión, pero por el tacto, por la vibra, por la piel, él puede tocar. Y Beethoven decía, cuando yo no escucho la música, la escucho en mi mente. Tú sabes lo que es en esta mañana, que tú puedas decir, aunque yo tengo dolor, yo escucho la palabra en mi mente. Aunque yo tenga dolor, yo escucho la palabra en el corazón. El dolor no matará mi carácter. Y antes de abrir las líneas telefónicas, quiero concluir diciéndote, ¿qué tal si después de agotar lo posible te atreves de agotar lo imposible? ¿Qué tal si después de agotar lo que resulta y no te funcionó, por qué no te atreves a acudir a lo imposible? Es el Dios de los imposibles. Para Él no hay nada imposible. Me encanta una explicación que Magdiel dio aquí. Me encanta la explicación de por qué Jesús se detiene a curar primero a la mujer del flujo de sangre, que llevaba años padeciendo flujo de sangre. ¿Por qué se detuvo a sanarla a ella en lugar de ir donde la hija de Jairo, que era una niña
que se estaba muriendo. La mujer podía aguantar unas horitas más. ¿Por qué fue primero aquella niña? Yo siempre predico, luego voy a lo que dijo Magdiel. Yo siempre predico que para tú sanar lo nuevo, primero tienes que sanar lo viejo. Para tú sanar la nueva criatura que hay dentro de ti o darle paso a la primera, esa nueva criatura, tienes que sanar la vieja, esa vieja criatura que vive. Pero Magdiel trajo un punto que a mí me llegó al alma. Él dijo, es que en ese tiempo se necesitaba alguien que evidenciara los milagros. Jairo evidenciaba, certificaba el milagro porque él lo vio, porque él estuvo allí. Era necesario que Jairo estuviera presente para que certificara la sanación de aquella mujer. El dolor que le produjo a Jairo probablemente que Jesús hubiese, la Biblia no lo especifica, pero tuvo que haber existido algo de dolor. Oye, se detuvo primero a sanar a la mujer del flujo de sangre y mi hija se está muriendo. El dolor no le mató el carácter. Le dijeron, chico, ya no insistas más. Chico, ya deja a Jesús, ya tu hija murió. No. Si Jesús está, llegó el poder, llegó la autoridad, llegó lo que yo necesito para rescatar a mi hijo. Así que a mi hija. Así que cuando Jesús llegó, lo primero que dijo fue, saquen de aquí a los que están llorando. Saquen a los que están llorando. ¿Sabes por qué? Porque mientras sigamos llorando nos perdemos de escuchar la palabra en nuestra mente. Nos perdemos de escuchar la palabra en nuestro corazón. Mientras sigamos protestando, no vamos a escuchar la palabra que está sembrada en nuestro corazón. Así que Jesús dice, saquen de aquí a los que están llorando. ¿Cómo tú te encuentras en esta mañana? ¿Permitiste que el dolor te arropara? ¿O hoy le dices al dolor, dolor, tú no vas a matar mi carácter? Hay un carácter que vive dentro de ti y no lo vamos a entregar a nadie. Por último, comprende que las limitaciones hay que dejarlas en la mente. Las limitaciones hay que darle muerte en la mente. Déjalas ahí, que no progresen y lleguen a tu corazón. Elimínalas en tu mente, porque te tengo una buena noticia. Esa limitación que está en tu mente no está en la mente de Dios. En la mente de Dios lo que dice, tú eres mi pueblo, tú eres adquirido por mí, todo lo puedes en mí, lánzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y te lances, que saques tu carácter como hizo David y muchos personajes en la Biblia. Yo voy a abrir rapidito en los minutos que me quedan 993-9700, 993-9700, y que tú me puedas decir hoy, el dolor no matará mi carácter. Voy a subir a las alturas, no para que la gente me vea, sino para yo ver lo que está debajo de mis pies. Ese dolor está debajo de tus pies, esa angustia está debajo de tus pies, esa depresión está debajo de tus pies. El dolor no va a matar mi carácter. ¿Cuántas personas se atreven a declararlo en esta mañana en Ruta? Muy buen día. Muy buen día, te habla Félix Cruz. Sí, adelante, mi amor. Yo declaro en este nombre que mi hija se va a sanar. Tiene 7 meses y fue diagnosticada con un tumor cerebral. Y yo creo en Dios y yo creo que Él me la va a sanar y yo confío en Él. Tengo la confianza puesta en Él, en que Él me la va a sanar. Confío en mi Dios. Wow. ¿Tiene 7 meses de nacida? 7 meses. Ok. 7 meses. Tengo una confianza tan grande en mi Dios y yo sé que me la va a sanar. Eso es, mi amor. Se llama Lía Zoe, está en intensivo pediátrico, pero yo sé y yo confío en Él y yo sé que Él me está escuchando y Él me la va a sanar. Yo confío en Él. Wow. Yo creo que todo se detiene en esta hora ante el llanto, el dolor de una madre que, fíjate, ella no está llorando por el tumor, ella está llorando diciendo, yo tengo fe de que Dios me la va a sanar. ¿Cómo? El papá. Yo tengo fe de que Dios me la va a sanar. Tiene un tumor con solo 7 meses de nacido.
está en intensivo, pero el dolor no mata el carácter. El dolor no mata el carácter de Dios que hay dentro de ti. Vamos, yo me pongo de acuerdo con estos padres, me pongo de acuerdo con ambos padres, con toda la familia y declaro un milagro. Yo he visto tumores romperse, yo he visto tumores desaparecer y esto, miren, hay muchas cosas que están causando dolor hoy, hay muchas cosas que están causando tristeza hoy, pero levántate en fe porque ese gigante tiene que irse para el suelo, como dice la canción. Estamos con ustedes, familia amada, sigan hacia adelante creyendo, se deshace ese tumor para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Finalizo diciéndoles, no permitan que lo que llega a tu mente haga un nido. Los pensamientos van a llegar a la mente, pero no pueden hacer nido. Rompemos ese nido negativo para siempre, porque el dolor no volverá a matar tu carácter. Esto fue Vamos por Más, porque aún hay más. Ricas bendiciones.